La semana pasada tuvimos un estudio sumamente precioso con relación a la oración de Jabes que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y nosotros estuvimos hablando de la importancia del esquema de esta oración, pero en esta oportunidad vamos a irnos un paso antes de la oración. Porque hasta para tener una oración de calidad, consciente, nosotros tenemos que crear unas condiciones. Y en esas condiciones nosotros debemos de entrenar nuestra mente. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí no se refiere al órgano que bombea sangre, se refiere a nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, guarda tu mente, porque a través de ella mana la vida. Y nosotros, para hacer una oración, tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que educar nuestra mente y gracias a la ciencia podemos encontrar herramientas respaldadas científicamente que ya se está hablando de educar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene una tendencia a hacer literalmente lo que le plazca, lo que le da la gana. Pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Para sentar nuestras bases en este estudio, quiero establecer una verdad fundamental en la vida espiritual. Dios quiere tu mente. Todos tus enemigos en el dominio espiritual, llámese Satanás, demonio, el mundo, la carne, anhelan tu mente y tu carne sobre todo, que es el enemigo más fuerte al que te vas a enfrentar, esa naturaleza caída, desea tu mente. Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este versículo, que va a ser nuestro versículo base, vamos a irnos a las raíces etimológicas para encontrar aquí una verdad sumamente interesante. En primer lugar dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero en el griego se utiliza la palabra cardia, de ahí viene cardiología, pero no se refiere a ese órgano del cuerpo que tú y yo conocemos como el corazón, que se encarga de bombear sangre. Se refiere al ser interior, incluyendo la voluntad, la mente y los deseos. Aquí entonces, en primer lugar dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con toda tu mente. En segundo lugar dice el versículo, con toda tu alma. Pero en el griego no dice alma, dice psique. Y esa palabra psique es la que nosotros conocemos muy comúnmente porque de ahí viene la palabra psicología, es la misma raíz etimológica, de ahí viene psiquiatría, de ahí viene enfermedades psicosomáticas que comienzan en la mente y se manifiestan en el cuerpo. Y esa palabra alma también se refiere al ser interior del cuerpo, a la mente, a la facultad psicológica. Y finalmente dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, del griego dianoia. También se refiere al pensamiento, al modo de pensar, a la mente. Si te fijas, Cristo utiliza tres palabras que apuntan a un mismo dominio del ser humano. Ama al Señor con toda tu mente. Amarás a Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con toda tu facultad psicológica, con todo ese ser interior. Y aquí tiene cabida una pregunta. ¿Por qué Dios nos deja como principal mandamiento que lo amemos a Él con toda nuestra mente? ¿Es acaso Dios un ególatra que demanda amor obsesivamente? En estos últimos días, mi esposa y yo estamos disfrutando de un curso
que está dando Nazaret Castellanos. Por si no sabes quién es ella, es una investigadora científica, es una conferencista y doctora en neurociencia. Nosotros pudimos tomar este curso de manera online y estamos enriqueciéndonos con estas clases que ella está dando. Y el curso que estamos estudiando en este momento se llama El cerebro como aliado. Y en la neurociencia, que es esta rama que se encarga de estudiar el comportamiento del cerebro cuando pensamos, cuando nos enamoramos, con esas sensaciones que tenemos, nos dice que nuestro cerebro tiende a escapar del presente constantemente. Y vamos a hablar un poquito de este dominio científico, no porque sea muy ducho en esto, sino porque estoy aprendiendo y lo que estoy aprendiendo quiero compartirlo, sobre todo para mostrar y evidenciar que la Biblia es el libro de la psicología, de la neurociencia por excelencia. La neurociencia y lo que estamos aprendiendo en este momento, se dice que desde el año 1975 se pensaba que cuando nosotros dejábamos de hablar, todas las neuronas que tienen que ver o están relacionadas con el lenguaje, supuestamente pues estaban desactivadas porque yo no estaba hablando. Pero gracias a unos estudios se dieron cuenta que a pesar de que cuando nosotros no hablamos, las neuronas que tienen que ver o tienen relación con el habla están recibiendo y compartiendo información. Lo mismo sucede cuando no estamos utilizando la vista. Las neuronas que tienen que ver con la vista, con este sentido, están recibiendo e enviando información. A este dominio que se llama la divagación mental se le dio por nombre la red neuronal por defecto. Y es el estado del cerebro cuando no estamos haciendo nada, al que tiende a ir constantemente cuando yo lo dejo a la deriva. En otras palabras, nuestro cerebro teje una red sumamente profunda y una red que se alimenta cuando estamos en el piloto automático, cuando estamos divagando. Por ejemplo, cuando estamos en las redes sociales sin ningún fin en específico, empieza a crecer esa red. Si te interesa esta información, quiero animarte a que sigas estudiando y que investigues de la red neuronal por defecto. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos nuestro cerebro a la deriva? Se activa ese estado que conocemos sueños lúcidos o piloto automático. No sé si te ha pasado que estás conversando con alguien y ese alguien no te está prestando atención. Ese alguien está en un piloto automático. A ti mismo te sucede en cualquier momento del día que estás comiendo, pero no estás disfrutando la comida. No estás pensando en las papilas gustativas, en los sabores, sino que tu mente está en la red neuronal por defecto. Es muy fácil caer en esta red, donde no estás en el consciente, sino estás en el automático. Estás matando el tiempo, estás divagando. Ahora, si no hay una motivación, si no hay un propósito, el cerebro se pierde y cae en esta red neuronal por defecto. Ahora, es interesante que un estudio de la Universidad de Harvard dice que el 47% del tiempo en el que estamos despiertos habitamos en esta red. En otras palabras, la mitad del día estamos en un estado donde no tenemos un control voluntario de mis estados mentales. Y esto está sacando facturas en la mente de muchísimas personas porque no están conscientes de que están en un estado automático y pasan su vida así, quemando tiempo, divagando, en esa divagación mental, y todo esto tiene consecuencias sumamente negativas. Es más impresionante decir que este mismo estudio dice que hay personas que los fines de semana pueden pasar alrededor del 75% habitando la red neuronal por defecto. Y cuando yo habito esta red, mientras más la habito, más se fortalece.
Y las cosas que son placenteras para mí se vuelven menos placenteras. Y las cosas que son desagradables para mí se vuelven más desagradables. Está comprobado ya científicamente que hay una relación con la red neuronal por defecto y la insatisfacción de las personas, la baja autoestima. Disminuye ese estado de concentración. Y está también comprobado, mejor dicho, científicamente, que las personas que enfocan este problema y deciden habitar la meditación o la oración, empiezan a disminuir ese estado automático y empiezan a bajar los niveles de la red neuronal por defecto. No hay que extinguirla porque tiene unos dominios positivos. Hay que saber educar esos niveles. Esto es ciencia. Y qué impresionante cuando nosotros volvemos a la Biblia, nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿por qué Dios nos deja como principal mandamiento que lo amemos con toda nuestra mente? Esto es un acto consciente. Respuesta: porque Él nos creó. Únicamente por medio de este amor de nosotros como criaturas, que nos volvemos hijos de Dios gracias a la justificación de Cristo, cuando nosotros amamos conscientemente a ese Dios, podemos actuar sanamente, conscientemente. ¿Por qué nos pide este amor? Porque todo lo que Él nos demanda es para nuestro propio bienestar. Él sabe que una enfermedad psicosomática puede dañar nuestra vida. Dios sabe desde antes de la fundación del mundo cómo funciona nuestro cerebro. Él conoce esta red de la que estamos hablando en cuestión y sabe los peligros de esta red, porque resulta ser que esta red se alimenta y se fortalece y tenemos una naturaleza caída para terminarla de amolar. Y esa naturaleza caída nos lleva a las cosas que nos hacen daño, que retan la voluntad de Dios, que nos animan a nuestra propia autodestrucción. Por eso hay vicios, por eso hay adicciones. Por eso vemos personas que están en un estado constante de anedonia, no hay placer. Y en medio de todo esto tenemos la palabra profética más segura, donde Dios nos dice: amarás a tu Dios con toda tu mente. Un acto consciente. Ahora bien, nuestros enemigos saben que el blanco es la mente. El ejemplo más antiguo, Eva. Satanás atacó a la mente de Eva, le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Atacó su mente. Y mientras tu mente está divagando, está fortaleciendo esa red neuronal por defecto, el enemigo la está influenciando minuto a minuto. Ejemplo muy sencillo: las redes sociales, con un potencial adictivo sorprendente. ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días pasas dentro, inmerso en una divagación mental, recibiendo estímulos? Una cuenta te lleva a otra, un comentario te lleva a otro, no hay nada que edifique, únicamente polémica, chismes, tendencias, cuentos, chistes, bailes, tonterías, y te estás atontando voluntariamente.
Y estás fortaleciendo una red que va a demandar cada vez más y que no vas a tener el control ni la conciencia de tus estados mentales porque se te va a hacer más difícil. Qué impresionante que Nazaret Castellanos, esta doctora en neurociencia, le llama a la red neuronal por defecto la bestia parda. Porque es una fuerza que hay aquí adentro que si nosotros no la disciplinamos, si nosotros no la educamos, ella va a demandar. Y tú vas a ser ese joven que ves por los centros comerciales, que lo ves hasta en las playas, que son zombies, que van ahí doblados viendo únicamente información, pero que caminan y no están conscientes. No admiran el paisaje, no interactúan, tienen poker face, no tienen expresión en el cuerpo, están en un estado automático por el exceso de divagación mental. Tiene cabida una pregunta: ¿cómo hacerle frente a todos estos ataques mentales? Vamos a leer de nuevo. Dice Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En primer lugar, amar no es una emoción, es una decisión. Y si yo decido amar a Dios, vamos a hilvanarlo con Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en primer lugar, el amar con relación a Dios es una decisión. Y amar implica obediencia. Yo tengo que estar consciente de que esto está sucediendo en mi mente y yo tengo que tomar acciones en esto. Y yo tengo que saber que la recomendación de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Vamos a complementar esto con Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Dónde guardamos esos mandamientos? En nuestra mente. Cuando guardamos su palabra, no es únicamente leer la Biblia. Guardar su palabra implica concentración, implica una lectura consciente, implica un estado de alerta, un estado de comprensión lectora. Estamos ejercitando la memoria. Todo esto favorece la disminución de la red neuronal por defecto. Bendita sea su palabra. Entonces no es únicamente leer. Es leer, meditar, comprender, orar con lo que yo estoy leyendo y guardar sus mandamientos. Entonces es guardarlos en mi mente para tomar control de ella. Y cuando yo proceso esta información, cuando yo la guardo, cuando yo la mastico, yo la reflexiono y la medito, debo andar como Cristo anduvo. Debo ponerla en práctica. Qué impresionante que los comentarios y las recomendaciones, los mandamientos de Dios, todos son para nuestro bienestar. Y cada vez que descubrimos algo en el dominio de la ciencia, vemos que debemos de tener una sola conclusión: la Biblia es la palabra de Dios. Es oportuno recordar también la armadura del creyente. ¿Cuál es el yelmo que es el que protege nuestra cabeza? Dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación. Cuando yo medito en la salvación, es un acto consciente,
Es un acto a través del cual yo aquieto mi mente y entro en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque yo empiezo a meditar. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo empiezo a meditar cuando yo tengo un ataque o cuando yo siento que estoy pasando demasiado tiempo en una divagación mental, y yo vuelvo nuevamente a la Escritura y comprendo que debo amar a Dios con mi mente, que debo de ponerme el yelmo de la salvación, que tengo que guardar sus mandamientos. Yo empiezo a ejercitar conscientemente mi mente y a tomar control de mis estados mentales, que son necesarios para entrar en la presencia de Dios. En quietud y en confianza es nuestra fortaleza. No podemos entrar a la presencia de Dios con una mente agitada, y mucho menos con una mente que está en un estado automático. Hermanos, la Biblia es el libro más completo, perfecto e infinito que existe y aborda cualquier disciplina, incluyendo la neurociencia. Vamos a leer 2 Corintios 10 del 4 al 5. Dice el Espíritu de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Está empleando Pablo términos bélicos. Él está poniendo una analogía de una guerra. ¿Pero a qué se está refiriendo? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que estas fortalezas mentales que está hablando Pablo están en nuestra mente. Qué impactante es esto. Eso que se le llama red neuronal por defecto. Esa bestia parda que quiere una autonomía, que quiere siempre estar en ese lugar seguro, que te saca del presente, que es lo que ella diga, que muchas veces cuando le prestas atención las cosas que dicen no tienen sentido, que hay cacofonía en tu mente y no sabes lo que está pasando. Pablo lo detecta e identifica como una fortaleza mental. Y cada día, si tú no estás consciente, se pone un bloque y otro bloque y otro bloque. Y esta fortaleza se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar al conocimiento de Dios en un estado automático. Yo tengo que estar consciente de que hay vida después de la muerte. Yo tengo que hacer preguntas existenciales. ¿De dónde vine? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy envejeciendo? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y estas preguntas me llevan a un estado mental consciente donde debo preocuparme. Porque viene un juicio, viene la muerte. Entonces, si yo no habito esto y no entro en la palabra de Dios, desconozco el conocimiento de Dios y alimento esta fortaleza. Pero yo puedo, con el conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento, aprisionarlos. Yo voy a ser consciente de esto y lo llevo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo lo llevo? Con la mente de Cristo, no con mi mente. Y la mente de Cristo era una mente consciente.
No estaba en piloto automático. Lee sus conversaciones. Presta atención en sus grandes sermones, cómo Cristo siempre estaba en el aquí y en el ahora, siempre habilitando oportunidades para dar discursos de doble referencia, dar parábolas, enseñanzas, entrenar a sus discípulos, una mente consciente, que no hablaba por su propia cuenta, sino decía lo que el Padre quería que él dijese. Ese estado es el mejor estado mental y se le conoce como la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es mi referencia. Por eso es mi maestro. Porque mi maestro comprobó con sus acciones, con sus discursos, con su testimonio, que tenía una mente sana, consciente. Finalmente, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. ¿Tú has orado por tu mente? Pues si tú no has orado por tu mente, quiero decirte que es importante que oremos por nuestra mente y por la mente de nuestro prójimo. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Es un acto constante. Siempre tenemos que estar renovando nuestra mente, porque renovando nuestra mente podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Padre Santo, bendita sea tu palabra, que es más dulce que la miel. Bendita sea tu palabra, que conoce a profundidad nuestros pensamientos, que puede discernirlos, que nos recuerda que tú eres el gran creador, que tú creaste nuestro cerebro. Tú conoces a la perfección nuestros estados mentales. Tú conoces esta red neuronal, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos esta palabra profética y segura. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Señor, si nosotros no sabemos guardar nuestra mente, enséñanos, adviértenos, Señor. Permite, Dios, que nosotros podamos cada día ser más conscientes y responsables de nuestra salud mental. Porque sabemos, Dios, que necesitamos de esta paz mental para entrar en tu presencia, para escudriñar tu palabra, para memorizar tu Santa Escritura, para obedecerte e imitarte, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ministres en la mente del alma que escucha, que puedan experimentar esa paz que solamente tú puedes darnos, que puedan tomar esa decisión a partir de hoy de amarte con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Sabemos que tus mandamientos y tus estándares son demasiado altos, pero queremos ser perfeccionados por ti. Anhelamos ser perfeccionados por ti, Señor. Cuida nuestra mente, Dios.
Que tu Santo Espíritu nos recuerde en todo tiempo tu gracia, tu obra expiatoria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.